explican muchas cosas. Me preguntaron esta mañana de Prensa Libre si yo estaba de acuerdo en que la impunidad quizá no era el 98, era solo el 96.5. Mire, pues francamente no creo que nos permita ser muy optimistas esa discrepancia de hacer los medios. El sistema en su conjunto está prácticamente colapsado. Incluso aunque usted me hablase del 90%, el 90% de asesinos de libertad y solo el 10% en la cárcel sería una realidad inaceptable. Pero esa realidad, que significa que no funciona la policía, ni el Ministerio Público, ni los tribunales, ni el sistema penitenciario, se explica muy bien. Quizá no sea la única causa, pero es una causa muy importante si ustedes toman en cuenta que el Producto Interior Bruto de Guatemala son 307.500 millones de quetzales cada año, y de ese Producto Interior Bruto Guatemala se gasta en su Ministerio Público el 0.2%. Después de que el Ministerio Público no da grandes resultados, pero ¿saben cuánto se gasta Guatemala en sus fiscales? 615 millones de quetzales. Pero ¿saben cuánto se gasta? Y luego resulta que el organismo judicial solo se gasta el 30%. ¿Cuánto invierte Guatemala en su sistema de justicia, incluyendo todo el organismo judicial más la Corte de Constitucionalidad? 922 millones. ¿Sabes cuánto se gasta en total en seguridad y justicia, incluyendo gobernación, la policía, migración, las prisiones? No llega a 4.000 millones. Y sin embargo, esa ineficiente estructura fue capaz de incautar droga en el último año por valor de 16.000 millones. 4 veces la inversión. Pero ¿cuál es la medida del esfuerzo si de toda la actividad criminal, solo contemplando el tráfico de drogas, la estimación es que por este territorio transitan 700 toneladas de distintos estupefacientes al año, cuyo valor de mercado son 685.000 millones de quetzales? Entonces, para combatir un fenómeno de 685.000 millones se destinan menos de 4.000, pues no salen las cuentas. Creo que los números nos ilustran bastante la dimensión del drama, y quiero dar la palabra al magistrado César Ricardo Crisóstomo Barrientos, presidente de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Señor embajador de los Estados Unidos, señor presidente de la Corte de Constitucionalidad, señora Silvia Quereda, señor comisionado Carlos Castretana, estudiantes de la Universidad Francisco Marroquín, catedráticos, invitados especiales, señoras y señores, tengan muy buenas tardes. Como todos sabemos, en 1985, con la Constitución Política, inauguramos una fase de construcción democrática que, como punto principal y logro específico, creo, compartido por todos, es que la violencia dejó de ser un instrumento para llegar o acceder al poder y para conservarlo. Sin embargo, en lo que se refiere al Poder Judicial, 2 decisiones muy desafortunadas han coadyuvado, sin que querramos imputar a la Constitución todas las fallas de un Poder Judicial donde también incide la voluntad política, pero 2 errores en su configuración han evitado la construcción de un Estado republicano porque se carece de un Poder Judicial. Estas 2 decisiones son haber dejado lo administrativo a la Corte Suprema de Justicia, que como ustedes saben son magistrados de corte, abogados, expertos o conocedores de áreas específicas del derecho, pero no administradores. Pero ese no es el problema. El problema es que la administración del Poder Judicial por los mismos magistrados de corte es lo que genera, potencia, facilita o permite la dependencia interna de los jueces, porque corresponde a la Corte Suprema de Justicia tomar una serie de decisiones que inciden en la estabilidad, en el nombramiento, en el ascenso, en las sanciones administrativas y en aspectos esenciales que hacen que se genere este verticalismo dentro del Poder Judicial, y que con el transcurso de los años han generado un aparato administrativo complejo, burocrático, sobrecargado, ineficiente, hecho para dar cobertura legal a medidas discrecionales, autoritarias,
Y además esto ha generado, por otra parte, los espacios de redes de tráfico de influencias que atan al Poder Judicial, y que dentro de eso, por ejemplo, en este esquema ni siquiera se pueda despedir a jueces corruptos y tengan que seguirse, o a oficiales corruptos y tengan que seguirse procedimientos demasiado burocráticos, o sea que el aspecto administrativo es el primer grave problema. Sobre esto está trabajando la Corte Suprema de Justicia, y está planteando ya en inmediato, si no se lograse una reforma constitucional, pues una decisión a través de un cambio en la ley del organismo judicial que permita la separación de la Corte Suprema de Justicia de lo administrativo, para que quedara algo así como un consejo directivo. Pero el otro problema constitucional, y aquí tenemos el de la dependencia interna, es el de la carrera judicial. Los jueces en realidad no deberían elegirse, no hay un principio real de carrera judicial, se deja abierto a toda la influencia política, y aquí se refleja una cultura generalizada en nuestro país en la que el Poder Judicial no ha sido un controlador del poder, sino un espacio de poder. Y como tal es un coto de caza de los diferentes poderes para adquirir ahí espacios que le permitan algo que también ha ocurrido en Guatemala, que no hemos logrado construir un Poder Judicial que resuelva conflictos. El sistema de justicia es parte de una cultura de privilegios en la que los conflictos no se resuelven, se empantanan o se reprimen. Y eso es lo que hemos aprendido a través de los años, y eso es lo que se refleja en las estadísticas judiciales. A estos dos problemas internos, centrales, morales, fundamentales del Poder Judicial, se suman también otros desaciertos ocurridos en el lapso de los años en la adopción de ciertas normativas, como el Código Procesal Penal, que efectivamente es un código creado para un paradigma que existía en América Latina, y por lo cual nació, que era enfrentar al poder estatal, que era en aquellos años el órgano de más represivo, y desde luego generalmente dictaduras, regímenes militares o democracias de forma. Esta elección de solo responder a la condición del proceso que es, y es así tiene que ser, no puede ser de otra forma, porque la civilización, la humanidad así lo exige, que se procese con garantías, pero esa no es la única y esencial función del proceso penal. En aquellos entonces se repetía, como durante la Revolución Francesa, que se abrían las cárceles para que salieran los presos de ahí, porque eran los más marginados, los más pobres, los más explotados, los que eran los clientes del sistema penal. Si alguien repitiera eso hoy con base en una reforma, encontraríamos ahí una realidad, porque los que están ahí presos es cada vez la representación del fracaso de una sociedad de poder generar condiciones de igualdad de oportunidades, de injusticias y de otras situaciones que generan una situación de una nación, una sociedad que impulsa progresivamente el delito. Por lo tanto, la reforma procesal penal de la época, que fue buena, le faltaron dos cosas fundamentales: el ser del proceso, que es el acceso a la justicia, la respuesta a la víctima que la reclama, y la eficiencia del proceso, que es el fin del proceso, que consiste en que la investigación sea eficiente y se condene normalmente a quienes han sido procesados, porque hay una sospecha fundamental de que han cometido hechos delictivos que se prueban en un proceso oral y público. Es decir, hay un desequilibrio ahí grave en el proceso que no hemos terminado de resolver. Nosotros encontramos en el proceso penal una carrera de obstáculos al Ministerio Público. Eso se debe también a una interpretación exagerada, hipergarantista del proceso penal. Y entonces tenemos un proceso que es difícil acusar, pero obviamente las resoluciones que se hacen al proceso, si no se dirigen a lo esencial, que es abrir a la víctima al proceso para que ésta presione, para que ésta participe, para que la víctima pueda tener una respuesta a sus legítimas demandas de seguridad, de garantía, de tutela de derechos, pues es muy difícil que se pueda avanzar. Hay otras también deficiencias. La ley de carrera judicial existente no es viable, el amparo se ha mexicanizado, es obvio que hay un abuso del amparo. Encontramos entonces que además de que el Poder Judicial tiene una estructura constitucional deficiente, las leyes procesales que hemos generado a través del tiempo necesitan seguir avanzando y continuar el proceso de perfeccionamiento. El Código Procesal Penal fue un éxito porque por primera vez Guatemala contó
con un procedimiento reconocido por la Administración como factible de enjuiciar a una persona con garantías procesales.